La paz de Dios, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la dicha que nos da nuevamente de estar reunidos para considerar su palabra en un temario familiar más. Reciban un cordial saludo desde el Presbiterio Colima, Michoacán. Anhelamos que ustedes y sus familias se encuentren bien y sean bienvenidos todos en esta tarde. Hermanos en Cristo, amigos, conocidos, o si alguien nos está viendo por primera vez a través de esta transmisión, sé bienvenido en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a considerar nuestro tema en esta tarde, no sin antes orar al Señor para que Él nos bendiga, para que sea su Santo Espíritu quien hable a nuestra vida y en verdad, hermanos, seamos transformados en esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la dicha que nos das, por la vida y la oportunidad de estar reunidos, aunque a la distancia, pero en un mismo espíritu para considerar tu palabra en esta tarde. Por favor, bendícenos. Por favor, sé con nosotros. Por favor, limpia nuestro corazón para que tu palabra caiga como la buena semilla a una tierra fértil y limpia y así podamos dar un fruto que sobreabunde. Así podamos ser hijos tuyos que sean la luz del mundo, que a través de tu palabra seamos transformados y renovados y podamos ser testigos tuyos y dar un buen testimonio a todos los que nos rodean. Bendice a mis hermanos conocidos o personas nuevas que están en este lugar, que tu palabra sea con cada uno de nosotros y que tú hables, porque sabes lo que necesita nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco, oh Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, para iniciar, quiero mencionarles que el tema general que estamos viendo se titula Modelos Bíblicos Familiares, pero el tema que nos corresponde en este día se titula El desempleo. La cita bíblica la vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 24, que dice de la siguiente forma: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La verdad bíblica nos dice que la palabra de Dios nos enseña que el desempleo es causa de pecado, pues disminuye al hombre en su valor y puede originar conductas de maldad. Y la verdad bíblica aplicada nos dice, la palabra de Dios nos enseña que la cesantía o el desempleo es causa de pecado en aquellos que egoístamente lo provocan. Y en este tema vamos a ver o a considerar por qué nos dice esto. El desempleo, hermanos, provoca que el hombre se deprima, se desilusione de la vida, de algún trabajo, de algún negocio, de algún jefe, de alguna persona. Y muchas veces ese mismo desempleo y ese mismo sentimiento provoca malos hábitos, malas costumbres y pecado. Como es que podemos ver ya en esta sociedad que el desempleo desesperado, una persona que no tiene empleo, es capaz de matar, de robar, de asaltar y cometer cualquier clase de atrocidades que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Claramente estamos en contra y sabemos que no es la mejor manera de hacerlo. Por mucho que tal vez una familia, por ejemplo, en una farmacia vaya y robe medicamento para su hijo que está enfermo, no es la manera. Si alguno de nosotros conocemos o hemos visto esto, hermanos, con todo el amor en nuestro corazón, compartamos las verdades de nuestro Señor Jesucristo y digamos que robar es pecado. El salario no pagado y el desempleo claman ante el Señor. Muchas veces podemos ver, hermanos, muchas injusticias con los que trabajan en el campo, con los que trabajan en alguna empresa. Infinidad podemos decir. La justicia distributiva del Señor establece que también las personas que trabajan merecen su retribución.
y es darle a cada uno lo que le corresponde. Y justo también la naturaleza y nuestro Dios que es perfecto, la naturaleza tiene un círculo de retribución que hace posible florecer la vida. Por ejemplo, el río da su agua al mar y el mar da su agua a la nube y ésta la vierte sobre los ríos. Es un ciclo, hermanos. Justamente este principio de vida es un círculo virtuoso que proveyó nuestro Dios para la subsistencia de nosotros y de toda la naturaleza, de toda su creación, de los animales, de las plantas y bueno, nosotros que somos sus hijos. El trabajo, si nosotros recordamos en Génesis capítulo 2, fue el segundo encargo que Dios dio al hombre. En su versículo 15 nos habla cuando Jehová puso en el huerto del Edén al hombre para que lo labrara, para que lo trabajara. La tierra debía ser cultivada, debía producir, no podía estar estéril. Y justo esto, con el paso de los años, el hombre fue un buen productor y sustentador de su familia. El trabajo en sí tiene dignidad. Está revestido de toda dignidad siendo honesto, siempre y cuando este trabajo sea honesto. Proverbios 10:4 nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. No existe, hermanos, un trabajo o una ocupación denigrante, degradante. Incluso vender o tener un puestecito de dulces afuera de la escuela de su hijo o hacer limpieza en el hogar de otra persona, no es un trabajo denigrante, hermanos. Al contrario, es un trabajo digno porque no nos está llevando a pecar, no nos está llevando a otra cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. El Señor sabe que necesitamos subsistir, que necesitamos empleo, que necesitamos ingresos, y Él cuando nos ve de una forma que trabajamos honesta, Él nos bendice. Así sea, como les digo, un puestecito de dulces, el Señor bendice porque es un trabajo honesto. No hay empleos mayores o menores. Todo empleo honesto en el Señor trae bendición. La producción de bienes en estos últimos tiempos trajo a la sociedad unos utensilios que aliviaron la carga de los trabajadores y dieron reconocimiento a los hombres por estos mismos actos. Un ejemplo es la maquinaria y el equipo utilizado en un área de producción, como la herramienta, como los vehículos, todo también el aumento de la ciencia, la sabiduría que Dios da a los hombres para que construyan, por ejemplo, herramientas para arar la tierra, para unas herramientas más avanzadas, para producir algún fruto. Todo esto, hermanos, ciertamente ha dado una tranquilidad al hombre y una ayuda a su trabajo. También es bueno recalcarlo. Y el dueño de toda la tierra es Dios. Todo lo que nos da viene de Dios. La sabiduría que Dios da al hombre, a los doctores, a los ingenieros, a las personas que son creadoras, por ejemplo, de la luz, de un refrigerador, del teléfono, de la televisión. Todo eso Dios lo dio para que el hombre tuviera más facilidades también de hacer ciertas actividades aquí en la tierra. Él es el dueño de todo. Nos dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y justo el Señor permite que nosotros podamos poseer bienes para remediar necesidades ajenas. No nos olvidemos, hermanos, de hacer el bien, principalmente o mayormente a los hermanos de la fe, a nuestros hermanos. Sabemos que a nuestro prójimo debemos amar. Y quiero leer Levítico 19, del 9 al 16. Hermanos, si usted tiene su Biblia, puede seguir la lectura conmigo. Levítico 19, versículos 9 al 16, dice así.
Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No haréis injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Fíjense, hermanos, que desde Levítico nos podremos dar cuenta cómo Dios daba incluso posesiones, tierras a ciertas personas para que también bendijeran a través de su trabajo a los pobres, a los extranjeros. Y justo un ejemplo de ello, si recordamos la historia de Ruth y Noemí, es un ejemplo hermoso, hermanos, de este tema. Y vamos a leer en Ruth capítulo 2. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Más adelante dice: entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Más adelante nos menciona: Boz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Les mencionaba, hermanos, que es un ejemplo hermoso y cumplimiento del mandato del Señor que leímos en Levítico sobre aquellos que tenían tierras y posesiones. Justo el Señor, que es dueño de todo, les mandaba que lo compartieran con los pobres, con los extranjeros. Ruth y Noemí venían de una tierra extranjera, venían de Moab. Ruth era moabita. Y aquí lo hermoso, hermanos, además de todo, es que Boz, de la familia de Elimelech, descendiente de Jacob, Ruth moabita, extranjera. Hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo Boz, que era el jefe de esa parcela, digámoslo así, cómo trataba a sus empleados. Dice que él llegó y los saludó, y a su vez sus empleados le respondieron el saludo y le contestaron: Jehová te bendiga. Qué hermoso, hermanos, es cuando la relación entre empleador y empleado es grata, ¿no? Cuando es bendecida por el Señor, cuando hay tratos de amabilidad, y también cuando el dueño, en este caso que era Boz, como les digo, el dueño, supongamos, de la parcela, toma muy en cuenta el mandato del Señor. Y cuando Ruth le pide que le permita recoger de las espigas, él todavía le da indicaciones a sus criados de que dejen incluso más para que ella pueda recogerlo. Sin duda, hermanos, un hombre agradable delante de los ojos de Dios, podemos inferir, porque, como lo vimos, es descendiente de Jacob. De él viene nuestro Señor Jesucristo, y bueno, es algo hermoso y bello ver que los hombres dieron ejemplo y cumplieron la ley de nuestro Dios. Y el ejemplo de Boz y Ruth, en este caso de que estamos viendo el desempleo,
que Ruth en ese tiempo con su suegra, pues no tenían qué comer. Noemí había quedado viuda, Ruth había quedado viuda, no tenían nada, y justo por un hombre que decidió obedecer a Dios, ellas fueron bendecidas. Gloria a Dios por este ejemplo, hermanos. Es un ejemplo hermoso que nos da la palabra de nuestro Dios en cuanto también bendecir a nuestro prójimo y ayudarlo. Cierto es que la familia, nuestra familia, está en primer lugar, pero también es bueno y justo ayudar a los que nos rodean, los que están en la sociedad, a los pobres, a los que no tienen trabajo, a nuestros vecinos si lo necesitan. Nos dice la palabra de Dios que desde el Pentateuco se consideró como cosa sagrada, por ejemplo, el derecho del prójimo. Y nos dice un ejemplo en Deuteronomio 27:17, donde dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Es decir, aquel que robe más, aquel que abarque más terreno de lo que le corresponde que sea de su prójimo, será maldito. Y el Evangelio nos dice aquí que va más allá de algo que nosotros podamos ver en la sociedad. El Evangelio, hermanos, es para cambiar al mundo, para cambiar la mentalidad del mundo. En Hechos 17:6 nos menciona cuando algunos creyentes anunciaban y creían en Cristo. A veces los llamaban por decir así, alborotadores, porque iban en contra de lo que en ese tiempo tenían estipulado. Pero sabemos que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo y justo Él también mencionó que eran bienaventurados los que eran pobres. Ciertamente, cuando nos habla, por ejemplo, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se mencionaba, o más bien no hacía referencia a aquellos que eran pobres económicamente, sino pobres de espíritu. Él no está hablando en ese momento de dinero, sino un pobre de espíritu es lo opuesto a tener confianza en uno mismo y que puede hacerlo todo o creer que es autosuficiente. Ese es un pobre de espíritu. Aquel que se cree nada y por el contrario reconoce y necesita a Dios en todo. Por eso el Señor los llama bienaventurados. Y la palabra de Dios nos muestra también que debemos ser compartidos y amorosos con todos los que nos rodean. El Evangelio es el amor de Dios y en los creyentes, cada uno debemos tener amor entre nosotros. También entre patrones o jefes y empleados, que es lo que veíamos en el ejemplo de vos. Los patrones deben retribuir en justicia el salario y proveer el crecimiento de la materia del trabajo para garantizar el empleo y erradicar el desempleo. Vamos a considerar Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Nos dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Gloria a Dios. Amados hermanos, en este tiempo el Señor sabe nuestra situación económica. Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Si usted está pasando por ese momento de bendición,
¿por qué no llamarlo así, verdad? De bendición en donde Dios le sobreabunda su economía. Amado, sea generoso y comparta. No cierre su mano al necesitado. Es mandato del Señor. No es porque lo diga yo o porque nos lo digan los pastores. Lo dice la palabra de nuestro Dios. Leímos ya el pasaje de Boaz y Ruth, un hombre de Dios, un hombre que cumplió la ley de Dios así como estaba estipulado. Hermano, si tú, así como vos, tienes parcelas, tienes tierras, tienes un buen trabajo y un buen ingreso, comparte con el extranjero, comparte con el necesitado, con el de la calle, con la viuda, comparte con los hermanos de la fe, comparte con tu familia. No cierres tu mano. Por el contrario, hermano o amigo, si careces de empleo, de alguna cosa que tú necesites, el Señor lo sabe. Dejemos todo a Dios en oración. ¿Es fácil? No, hermanos, no es fácil. No es fácil. Creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles en algún momento de nuestra vida, pero quiero compartirte algo muy especial en esta tarde. Palabra del Señor, en donde nos alienta y nos recuerda que Dios tiene cuidado de nosotros. Incluso puede usar a nuestros enemigos para bendecirnos. Dice la palabra de Dios así. El Salmo 37:25, tal vez tú lo conoces. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En ambos casos, el Señor nos habla en esta tarde. Sea que tengamos mucho, que tengamos poco o no tengamos nada, demos todo para el Señor, hermanos. Y confiemos que aún en medio de la adversidad, el Señor dará y proveerá. Estoy segura, hermano, que usted ha experimentado la bondad y el amor y misericordia de Dios en algún área de su vida, en algún momento en donde usted se sentía a lo mejor desamparado. Pero el Señor, hermanos, que nos conoce, no nos ha dejado, hermanos. Así sea para un antojo que usted pase, el Señor es bueno. El Señor es bueno y es el proveedor y es el dueño. Lo leíamos en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el dueño de todo, también del oro, de la plata, de todo. Él es nuestro Padre. ¿Qué no nos dará nuestro Padre, hermanos? Si se lo pedimos en oración, si se lo pedimos con un corazón contrito y humillado. El Señor, hermanos, es fiel, es justo y no dejará a ni uno desamparado. Así que confiemos en el Señor y de una manera muy especial oremos en esta tarde, primeramente dándole gracias al Señor por el trabajo y el sustento que Él nos da, porque aunque no tengamos los lujos o las riquezas, el Señor no nos ha dejado sin comer, no nos ha dejado sin vestir y no nos ha dejado sin sustento. Y segundo, hermanos, vamos a pedirle a Dios por todos aquellos que no tienen empleo. Que el Señor toque sus corazones y si están haciendo algo mal para obtener bienes, que el Espíritu Santo redarguya. No sé yo quién puede ser alguna persona del mundo, pero también puede ser una persona que se hace llamar cristiana y puede que esté en malos pasos. Así que acordémonos, hermanos, no podemos servir a dos señores, porque o aborreceremos a uno y amaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que Dios sea con nosotros en esta tarde y su Santo Espíritu redarguya, hermanos, fortalezca y anime a cada uno conforme necesitemos. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque has sido bueno,
porque nos muestras a través de tu palabra cómo es que nosotros debemos ser como hijos tuyos. Tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos. Tú conoces la situación de las personas que están viendo este video. Señor, primeramente te damos gracias porque aunque no somos ricos, aunque no nos sobran las riquezas, la economía o los bienes, tú no nos has desamparado y siempre tenemos alimento en nuestra mesa y nos has sustentado hasta el día de hoy. A nosotros, a nuestra familia, Señor, gracias. Gracias te doy por mis hermanos, incluso que tú les has provisto demasiado. Señor, gracias, porque todo proviene de ti. Solamente necesitamos ser sabios para manejar lo que tú nos das. Danos esa sabiduría, Señor. Danos ese ánimo también a quien necesita, quien está desempleado en esta tarde, en este día, quien carece de falta de ingresos, Señor. Que tú le otorgues, Padre, un empleo digno. Que si está haciendo algo malo, Señor, para obtener algún bien, que tú toques su corazón y redargullas. Y que sepa, Padre, que eso no está bien delante de ti, que es pecado delante de tus ojos. Señor, por favor, ayúdanos a ser más como tú, a ser misericordiosos, amar a nuestro prójimo, abrir nuestra mano a quien lo necesita. Señor, a lo mejor no tenemos mucho, pero incluso con lo poco que tengamos también nosotros podamos ayudar a la viuda, al desamparado, al pobre, a nuestros hermanos de la fe, a nuestra misma familia, que puedan ver que somos tus hijos y que tu luz, Señor, que tu presencia, que tu amor, Padre, se refleje en nuestra vida para con todo el mundo, que ciertamente reconocemos que hay mucha maldad también a causa del desempleo. Por favor, Padre, líbranos de toda gente mala, de todo mal. Líbranos, Señor, de caer en algún engaño, en algún pecado. Líbranos, Padre Celestial, de todo lo que vaya en contra de tu voluntad. Y por el contrario, Señor, ayúdanos, sosténnos fuerte de tu mano. Que siempre confiemos en ti, que tú eres el dador de todas las cosas y que si lo llevamos en oración a ti, incluso las cosas más pequeñitas, tú nos las puedes dar porque nos amas y porque ves nuestro corazón y nos muestras tu amor, incluso en esas cosas que para los demás pueden ser pequeñas, tal vez para alguno de mis hermanos, para alguna persona, puede ser una muestra de amor tuya hacia él. Usa a los hermanos, usa nuestra vida también para bendecir a otros, usa a las personas para bendecir a aquellos que no tienen empleo. Usa nuestra vida, Señor, para tu gloria y para tu honra, y que todo lo que hagamos, incluso en nuestro trabajo, sea para darte gloria a ti. Que tanto el empleado como el jefe o el empleador sean justos, Padre, sean justos en su puesto, en el puesto que tú le diste, que sea justo, Señor, uno dando, otro retribuyendo, y que todos, Señor, mayormente los de la familia de la fe, demos testimonio de que somos nuevas criaturas y de que tú estás con nosotros y en nosotros, y así nosotros ser el canal de bendición para los demás siempre. Señor, gracias. En esta hora también dejamos toda necesidad de salud, de enfermedad, toda carencia, Señor, que tú conoces. Por favor, la dejamos en tus manos, tómala. Y Señor, esperamos y en tu tiempo, Padre, tener respuesta. Y esperamos, Señor, que tu misericordia esté con nosotros, nos alcance tu gracia. Y que siempre nuestro corazón esté lleno de fe y confiando que tú harás en el tiempo que tú decidas, pero que nosotros debemos mantenernos firmes en lo que tú nos has prometido. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tema que aunque pequeño, pero muy hermoso, acerca de lo que vivimos en este mundo. Que nuestros ojos nunca estén puestos en las riquezas, sino en ti, oh Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te doy gracias, Señor. Gracias. Amén.
Gracias a Dios, hermanos, por estos momentos que nos permite delante de Él y considerar su palabra. Les invitamos a que sigamos reunidos, sigamos conectados a los temarios familiares y a cualquier evento o transmisión que se haga a través de estos medios desde el Presbiterio Colima y Michoacán. Son bienvenidos todos y esperamos, hermanos, que esto sea de bendición para su vida y los suyos. Vamos a leer el Salmo 23 y así seremos despedidos en esta hora. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos, la paz de nuestro Dios.